hay muchas cosas de las que podemos destacar probablemente en positivo. Y no necesariamente tiene que ser político, que venga del gobierno, sino que podemos ver, uno, la resistencia Claro. que se ha tenido, ¿va? Porque por como son los avatares del tiempo, creo que cada vez más personas van diciendo, mejor me calmo por todas los ejemplos del día a día que se están teniendo en El Salvador, de capturas, de personas desaparecidas, de muertes, de cambios, de que hoy usted es amarillo y pasado mañana ya aparece verde, algo Sí, así. sí, sí, Todas esas cosas, de que la constancia en muchos grupos continúa, la sí. resistencia de muchísimas mujeres. Y ojo, usted mencionó a Claudia en México, pero en El Salvador las que más resistencia están haciendo y las que están Las tomando mujeres. la batuta son las mujeres, sin Así duda. es. Es impresionante en diferentes áreas. Sí. Yo escuchaba que a una de ellas le decían en un live, es que usted para presidenta, no, le dice, a mí me gustaría ser defensora de derechos humanos. Ahí está. Entonces uno dice, que una perspectiva completamente diferente. Pero los derechos humanos han sido violentados otra vez en El Salvador, Ramiro. Y han sido violentados otra vez. Y han sido violentados, yo me atrevería a decir, como en los años de los peores momentos históricos del país. Yo creo que, a ver, aunque uno se esfuerce en hacer el balance en positivo, eh, yo diría que 2024 ha sido uno de los peores años en la historia de este país, al menos del último siglo. Han vuelto fantasmas que nosotros creíamos que ya estaban superados, que ya estaban vencidos. 2024 cierra como el año que consolidó el abuso a la Constitución, que trajo otra vez al país la reelección inconstitucional, que desde Hernández Martínez, estamos hablando desde casi un siglo, más de 90 años desde la última vez que un presidente se reeligió inconstitucionalmente. Y lo hizo el general Hernández Martínez, que ya sabemos las credenciales que ha dejado. Entonces, ha sido el año del fraude electoral. Además, yo creo que podemos aprovechar así como el balance del año además para hacer un repaso también de cómo hemos vivido algunas de estas situaciones. Vea, yo sobre el asunto del fraude, hay quienes dicen, mira, de ese tema no hay que hablar, dicen, no, porque es un asunto peligroso, es un asunto delicado, pero yo digo, porque además se piensa, vea, que, pues sí, dicen, los que pierden hablan de fraude, pero nosotros estuvimos ahí, tenemos evidencias, lo vivimos, y con gusto podemos contar, vamos a hacer así como ponen en las redes sociales, vea, yo estuve viendo el fraude, hagan sus preguntas. este, todo lo que quieran saber, get ready with me. Sí, bueno, fue el año del fraude, fue el año de la reelección inconstitucional. Ha sido el año además en el que la máxima autoridad de seguridad pública fallece en un accidente muy cuestionado, en un caso tremendo. O sea, se han dado pasaron cosas un par de este meses. año. Y en silencio. O sea, pasó el asunto, no se ha nombrado nuevo director de la policía. Son las cosas que pasaron este 2024. Yo por eso cuando estaba dando el saludo y 31 de diciembre de 1900, yo dije, va a decir 1974 quizás porque algo así andan los vientos de la historia, ¿no? Fraudes electorales, gobiernos impuestos, aplastar a las minorías. Tristemente cerramos el 2024 como si estuviéramos cerrando un año de hace 3 o 4 décadas. Bueno, hemos subsistido. ¿Hay más respuestas o preguntas y respuestas y no respuestas, quiero decir, en este 2024? Quedaron muchas cosas en que esperábamos una explicación, una investigación, algo. El caso de Cosavi, por consiguiente, la muerte, bueno, el derribo, bueno, perdón, no sé, como no se sabe. Sí. Bueno, los que fallecieron sí. en el helicóptero, se conoció casos de corrupción muy concretos, documentados, la muerte de
Alejandro Mason. Mason. Sí. Y miren de que Alejandro Mason no era santo de devoción de muchos de los que pedimos una explicación de estos casos. Este año la minería regresó. Yo hacía, les voy a contar, está grabado el programa de mañana de la televisión, por cierto, y va a estar Rubén Quintanilla de la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos de El Salvador, y hablamos de que ese monstruo que había desaparecido, que había muerto, resucitó. Lo resucitaron para que tuviéramos otra pesadilla en El Salvador. O sea, hay tantos puntos en esta hoja en blanco que se toma del 2000, de la nueva gestión de Nayib Bukele. Ya hay muchos puntos negros. Ya es demasiados. Ya traía arrastrando varios. Pero es que este año ha sido el año de la consolidación del régimen antidemocrático en El Salvador. ¿Qué significa consolidación? Que es, o sea, ya venía en proceso. Ya venía. Este es un ciclo que empieza, digamos, el fenómeno del buquelismo empieza ya por el 2012 de una manera remota en Nuevo Cuscatlán. Desde entonces empiezan a construir un aparato de comunicación y propaganda, etcétera. Tiene un salto cuando gana la alcaldía de San Salvador en el 2015. Tiene otro momento cuando es expulsado del partido en el que estaba, del FMLN. Pero el modelo antidemocrático empieza cuando después de llegar a la presidencia, o sea, hay ahí un par de acciones fraudulentas cuestionables antes, ¿verdad? Cuando hace este brinco de partido en partido porque no puede correr con nuevas ideas, después se va con el CD, no puede con el CD, se va para Ghana. Pero el primer momento donde empieza esta etapa antidemocrática del buquelismo es el 9 de febrero del 2021, cuando irrumpe con los militares en la asamblea y hace todo este show. 2021. Del 2021, sí. No, perdón, del 2020, sí. Del 2020. Y no tenía ni un año de estar gobernando. Y se mete con los militares en la asamblea. O ya no hablan de eso porque les da vergüenza. Pero que se acuerden que ahí dijo que había hablado directamente con Dios y que Dios le había dicho que paciencia. Todo. Ahí empieza. Luego viene el golpe contra la Fiscalía y contra la Corte Suprema en el año 2021 y van estas cosas. ¿Ve? Pero el punto de quiebre, el punto que marca la consolidación se da este año 2024 cuando se presenta a elecciones, aún cuando la Constitución varias veces es clara de que no se puede, de que un presidente en funciones no puede presentarse a un proceso electoral. Lo hace con todas las instituciones a su disposición, gana la elección. Aquí nadie está cuestionando que ganó, pero la forma en la que se da el proceso electoral, el margen, la parcialidad del árbitro son cosas que se han cuestionado. ¿Ve? Entonces, por eso hablamos de la consolidación del modelo antidemocrático de Bukele, porque se consuma el año pasado decía Félix Ulloa, no es reelección, dice, porque no han pasado las elecciones. Entonces, hoy sí ya es reelección porque ya pasaron bajo la lógica del vicepresidente. Entonces, se ha consolidado este modelo antidemocrático, han terminado prácticamente de cooptar las instituciones y todo eso ha pasado este año. Es cierto, no es un asunto menor lo que ha pasado con Alejandro Mason. O sea, es una cuestión complicada. Con los primos Mason es una cuestión terrible ahorita para ambos, la situación en la que estamos viendo a Ernesto Mason, que hay que decirlo con franqueza. Exactamente. Tampoco. No son santos de devoción de una buena mayoría de la gente que lo estamos apoyando. Que estamos apoyando la situación fatídica en la que lo tienen. O sea, es lamentable como ser humano. Pues uno puede tener las ideas políticas totalmente contrarias. Y creo que aquí lo hemos dicho en otros espacios. Ahí estaba en campaña Ernesto Mason, en las vallas publicitarias, codo con el presidente. Y ya dicen codeándose literal. Y aquí lo hemos dicho, la única cosa más terrible en El Salvador que ser enemigo de Bukele es ser su amigo.
es ser su aliado, porque les va peor.